Uno de sus voceros autorizados es Óscar Iván Zuluaga, fue candidato a la presidencia de Colombia, y siempre repito lo mismo, su voz en ese momento representó a 7 millones de colombianos. Doctor Óscar Iván, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Julio, buenos días, saludo para toda su mesa de trabajo y todos los oyentes en el país y en todo el mundo. Las críticas del Centro Democrático y ustedes al proceso de paz, algunos puntos del acuerdo pues son ampliamente conocidas y repetidas. Yo quisiera concentrar esta conversación con un tema que me ha parecido muy interesante de parte del presidente Álvaro Uribe, quien después de sus críticas dice, si gana el no, hoy tenemos una nueva encuesta que no quiere decir nada, es una foto de ayer, mañana vendrá otra foto, hay otras encuestas, pero al menos esta que ordenó El Tiempo y la W a Datexco le da la victoria al no. Si ganara el no, lo que dice Álvaro Uribe coincide con lo que dicen las FARC, es no a la implementación de estos acuerdos, pero sigamos y redireccionemos y pongámonos de acuerdo en otro acuerdo. El expresidente César Gaviria nos dice no sean ilusos, eso nunca va a pasar. Al otro día que gana el no, simplemente se acabó todo. ¿No hay un punto intermedio, doctor Óscar Iván? Julio, el presidente Uribe lo dijo muy claro ayer en su discurso. Dijo textualmente, decir sí a la paz es votar no al plebiscito. Y permítame explicárselo. ¿Qué es lo que vamos a votar en el plebiscito? Tal como lo definió la ley estatutaria que aprobó el Congreso y la sentencia de aprobación de la Corte Constitucional. Lo que vamos a votar los colombianos es si estamos de acuerdo sí o no con el acuerdo final, como se llama, para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. ¿Qué hemos dicho nosotros? No estamos de acuerdo con algunas de esas condiciones en el acuerdo que no van a permitir la construcción de una paz estable y duradera. Aquí no se trata simplemente de firmar, sino que tenemos que buscar un acuerdo que garantice, como lo dice todas las normas que le acabo de leer, para una paz estable y duradera. Y entonces, ¿qué decimos nosotros? Si gana el no, lo que queremos es que se rectifique esa negociación en los elementos que hemos señalado y que permitan irse hacia avanzar hacia una paz estable y duradera que interprete a todos los colombianos. ¿Por qué no hay una paz estable y duradera como están planteados los acuerdos? Julio, un tema esencial. Las cortes internacionales, la justicia internacional obliga a quienes han cometido delitos atroces, violación de mujeres, reclutamiento forzado de menores, masacres, secuestro, a que tienen que pagar cárcel. Y en el acuerdo acordado no van a pagar un solo día de cárceles quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad. Doctor Zuluaga. Eso es un acuerdo que no cumple estándares de justicia internacional. Luego, ese no es un buen acuerdo para el país. Pero antes de seguir con la explicación de cada uno de los acuerdos y ustedes en qué coinciden y en qué no, llama la atención que ayer dijeron vamos a hacer campaña por el no, pero de todas maneras este es un plebiscito ilegítimo. Entonces, ¿cómo puede ser factible que uno haga campaña en un plebiscito, tome una posición y considere que el plebiscito es ilegítimo? Porque entonces quiere decir que a la hora de los resultados ustedes con cara ganan y con sello también, porque si gana el no, entonces sí vale el plebiscito, pero si gana el sí, ustedes van a decir que no valía porque desde un principio dijeron que era ilegítimo. Entre otras razones decimos que es una de las razones para votar por el no, Camila, porque no dejaron otra opción. En las discusiones en el Congreso se planteó que se le diera validez a la abstención o al voto en blanco. El gobierno no lo aceptó, el Congreso no lo aceptó, la Corte Constitucional no lo aceptó. Entonces nos dejan ante solamente dos opciones, el sí o el no. Y claramente nosotros somos amigos de la paz, pero lo que estamos votando es el acuerdo. Y ese acuerdo no garantiza en algunos de sus puntos de fondo una paz estable y duradera. Y por eso, como se explicó ayer también por parte del presidente Uribe con mucha claridad, eso nos ha llevado a tomar una posición hacia el no, porque no se permitieron alternativas, como era de esperar si lo propusimos. No se permitió, por ejemplo, el financiamiento privado. Se redujo sin ninguna razón y argumentación el umbral.
se maltrató toda la Constitución y lo que era la naturaleza de los plebiscitos para volverlo un plebiscito especial para la refrendación. Hoy esas son las reglas de juego y avaladas por la Corte. Entonces no nos dan otra opción. Las dos únicas posibilidades es votar el sí o el no. Y como se explicó ayer, eso nos lleva también a decir que tenemos que votar no a la forma como ha sido estructurado, como fue aprobado el plebiscito. Pero doctor Zuluaga, entonces al fin ¿qué? ¿El plebiscito sirve o no sirve? ¿Es legal o es ilegal? Lo que hemos dicho es, vamos a votar no, por toda esa serie de razones. Lo que el plebiscito le va a consultar a los colombianos es el acuerdo. No hay ninguna otra opción. No le dan validez a la abstención ni al voto en blanco. Solo tenemos dos opciones. Y de acuerdo a lo que está planteado, ese acuerdo no le sirve al país para construir una paz estable y duradera. Y por eso vamos a salir a invitar a los colombianos, como lo planteamos desde ayer, a que votemos por el no. Doctor Zuluaga, pero ustedes ya se metieron de lleno en esta campaña, por eso quiero hacerle una pregunta de sí o no. Si gana el sí en esta campaña del plebiscito, ¿ustedes acatarán el resultado y se someterán a la implementación de estos acuerdos tal y como se firmen en La Habana? Nosotros hemos seguido y seguiremos siempre nuestra lucha que esos acuerdos, con esas cláusulas como están definidas, no le sirven al país para construir una paz estable y duradera. Y esa es la lucha que tenemos que seguir de manera permanente. Nosotros como oposición política hemos venido ejerciendo de manera muy coherente todo este proceso y argumentándole al país, al gobierno, le hemos dicho, es que es muy importante que se tenga en cuenta la voz de millones de colombianos que representan la oposición política para garantizar que esos acuerdos que se están negociando permitan la construcción de una paz basada en la justicia, que es el único camino para que sea una paz estable y duradera. Ahora nos vamos a concentrar para motivar a los colombianos, para convencerlos con argumentos, tenemos la razón, para que podamos votar el no y se puedan rectificar los acuerdos que permitan una buena negociación para el país, que nos sirva a todos. Una negociación que le dé garantías a las FARC. Pero mire, no respondió usted la pregunta de Lucas y asimismo entonces le planteo la mía a ver si con esa nos puede responder. Y es, ¿cómo puede llegar a ser ilegítimo un plebiscito que fue avalado por la Corte Constitucional, el máximo tribunal que tenemos en el país y que dijo sí es legítimo? Entonces ustedes, con el respaldo de la Corte, que ya está diciendo ese plebiscito es el mecanismo, ¿van a decir sí y van a aceptar ustedes el resultado que traiga después de la votación? Camila, lo que hemos dicho y lo reitero, hoy, después del fallo de la Corte, dejan dos opciones, votar el sí o el no. Nosotros estamos proponiéndole al país que no, por muchísimas razones, por la forma como fue tramitado el plebiscito, por el contenido de los acuerdos, porque nosotros somos convencidos de que la búsqueda de la paz tiene que estar basada en elementos fundamentales de justicia. Si no hay justicia en la negociación de estos acuerdos, eso no le va a servir a los colombianos. Todo eso es respetable. Estamos haciendo esta campaña por el no. Todo eso es respetable y la pedagogía que ustedes han hecho de sus críticas, ni más faltaba, es respetable y por eso muchas personas coinciden con ustedes en votar el no y como señala esta encuesta, pues son muchos los que van a votar el no. La pregunta es, si gana el sí, van a reconocer el sí, ¿no? Y aceptar el sí. Pues Julio, hoy lo que esperamos es que va a ganar el no. Y eso es lo que vamos a trabajar. Nosotros estamos en esta campaña defendiendo unas tesis. Pero ¿por qué es tan difícil? Y eso es lo que buscamos en esta campaña del plebiscito. Pero ¿por qué es tan difícil aceptar que si gana el sí, también respetarán la voluntad mayoritaria de los del sí? Pues habrá una decisión, pero eso no implica que nosotros renunciemos a seguir defendiendo y a seguirle planteando a los colombianos sí, resulta muy poco, hay unas cláusulas que no le sirven al país y luego vendrá la implementación del acto legislativo y vendrán otras decisiones en el Congreso de la República de acuerdo al acto legislativo. Nosotros tendremos que seguir insistiendo todos los días sobre lo que nosotros pensamos ese acuerdo genera inconvenientes para el país en unos temas centrales para todos. Aquí tendrán estos micrófonos para defender esos temas centrales para todos. Con todo respeto, doctor Zuluaga, usted que fue un candidato presidencial y que reconoció que le ganó las elecciones su contradictor, pues me parece muy poco democrático que veremos a ver cuando gane el sí qué hacemos. ¿Cómo así? Si gana el sí, ganó el sí. Si gana el no, ganó el no. Si gana el no, ya el presidente Santos dijo, listo, perdí, me retiro, chao, no más proceso. ¿A ustedes qué les cuesta
tener el mismo reconocimiento democrático de decir, si gana el sí, ganó la voluntad de los colombianos, pero resulta que a ustedes solo les sirve que gane el no, si gana el sí, no, vamos a revisarlo. ¿Cómo así? No, Julio, incluso lo que hemos dicho es, gane el no para que se revisen los acuerdos. Fíjese usted que nuestra posición tiene todo el sentido. Nosotros estamos en esto porque creemos que hay que defender unos temas que son esenciales para el país y que son la naturaleza de nuestro partido, y a eso estamos concentrados hoy. Y eso es lo que va a ocurrir en esta campaña. Nosotros vamos a luchar para que gane el no, y esa es nuestra meta, y a eso nos vamos a dedicar en estos próximos meses. Doctor Oscar Iván, de las palabras de ayer del expresidente Uribe, también me llama la atención que él insiste mucho en que este acuerdo de paz podría ser generador de nuevas violencias. Y no lo dice ni una ni dos, sino creo que 3 veces. ¿Esas nuevas violencias de dónde van a salir si se llega a aprobar este acuerdo de paz? ¿De ustedes? ¿De seguidores del Centro Democrático? ¿De amigos del Centro Democrático? ¿Cuáles son esas nuevas violencias que está anticipando el presidente Uribe si se aprueba el proceso de paz? De lo que reclama la sociedad. En Colombia hay personas que por delitos menores están condenadas a pena en la cárcel y no tienen elegibilidad política. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad no van a pagar un solo día de cárcel y van a ser elegibles políticamente. Eso crea una injusticia grande al interior de la sociedad. Eso no es el camino para poder garantizar que una paz acordada en esos términos va a generar equidad y justicia. Y entonces, ¿qué van a pensar otros colombianos, otros sectores que tienen que pagar prisión por delitos menores, que no tienen ninguna posibilidad de elegibilidad política? Un acuerdo así pues genera un pésimo precedente. Claro, entonces pero doctor Oscar Iván, ahí no terminan ustedes cayendo en lo mismo que hace unos instantes le estábamos criticando al expresidente Gaviria, y es que terminan haciendo campaña sobre la base de la amenaza. Entonces, desde la orilla del sí, dicen que si no gana el sí, volverá la guerra, y desde la orilla ustedes dicen que si no gana el no, y si gana el sí, entonces estamos condenados a una nueva violencia. Ustedes están cayendo exactamente en el mismo discurso de la amenaza de la violencia y la guerra eterna en Colombia. Por eso la importancia de que un acuerdo de esos esté sobre bases mínimas de justicia, que no las definimos nosotros, es que lo definen las normas internacionales de las cuales Colombia ha suscrito. ¿Qué dice la Corte Penal Internacional? Dice quienes hayan cometido secuestros, masacres, reclutamiento forzado de menores, violación de mujeres, tienen que pagar cárcel. Eso no nos lo inventamos nosotros. ¿Cómo vamos a decir ahora a través de un acuerdo que no cumpla sus estándares internacionales? Y lo que estamos exigiendo es eso. Además porque lo practicamos. Porque cuando nosotros, por ejemplo, fuimos gobierno, en ningún momento negociamos que para ese tipo de crímenes no se pagara cárcel. Entonces creamos un precedente claro para el país, y hoy las normas internacionales lo exigen. Es que este acuerdo de negociación con las FARC está enmarcado en las normas de justicia internacional, tiene que cumplir los estándares de la Corte Penal Internacional. Eso no tiene otra alternativa. Hace unos años se podía firmar otro tipo de acuerdo porque no estaba la vigencia de la Corte Penal Internacional. Hoy sí. Hoy tenemos que las normas tienen que ajustarse al estándar internacional de justicia. Es una obligación, es una realidad, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Y nos parece que ese es un elemento central para que sea un acuerdo basado en la justicia y que permita realmente la construcción de una paz estable y duradera. Doctor Zuluaga, pero asumamos que hoy gana el no. ¿Qué pasa al día siguiente? Se lo pregunto porque lo que es aceptable para ustedes en términos de justicia y elegibilidad política no lo es para las FARC, no solo es un capricho de los negociadores. Entonces pareciera ser un truco retórico decir que al día siguiente de que gane el no, pues sigue la negociación. Pues un truco no, porque las FARC son las primeras interesadas en que la paz sea estable y duradera y puedan tener seguridad en lo que se está firmando. Y una paz es estable y duradera cuando interpreta a todos los colombianos. Aquí no está en juego la paz del gobierno. Aquí lo que hay que buscar es una paz popular que interprete a todos los colombianos. Y los colombianos estamos expresando en una votación de esas mayoritariamente que no estamos de acuerdo con elementos de esa negociación y de ese acuerdo. Entonces las FARC, si quiere una paz estable y duradera, no puede ser la que a ellos les sirva. No puede ser la que ellos le impongan a la sociedad.
Tiene que ser una paz negociada que interprete a todos los colombianos. Y eso es lo que nosotros estamos demandando y eso es lo que esperamos se refleje en esta votación del no. Pero mire, doctor Zuluaga, siguiendo en esa línea, ¿de dónde creen ustedes que los guerrilleros de las FARC, si llegase a ganar el no, van a aceptar condiciones peores a las que hoy tienen en medio de esa negociación? Es decir, ¿qué les hace pensar a ustedes que los integrantes de las FARC van a decir, bueno, está bien, me voy a sentar y voy a negociar peores condiciones de las que ya he logrado en este momento en la discusión con el gobierno? Porque ellos aceptaron que sea el pueblo colombiano, a través de este mecanismo del plebiscito, el que determine si está de acuerdo o no con esas condiciones. Ellos ya lo aceptaron. Luego, ese es un punto en que ellos están sujetos a lo que va a plantear el pueblo colombiano, porque aquí no se trata de hacer un acuerdo que solo le sirva a las FARC. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces, aquí hay que acordar las cosas es en función de las FARC. Entonces tenemos que votar es pensando qué es lo que le sirve a las FARC. No, aquí tenemos que pensar es qué es lo que le sirve a los colombianos honrados, a los colombianos que han trabajado. Y por eso una paz tiene que estar basada en unos mínimos estándares de justicia. Porque es que si no hay justicia, entonces el país sí crea un problema muy serio. Pero aquí todo lo estamos haciendo para darle gusto a las FARC, modificando la Constitución, el Estado de Derecho, las normas, creando mecanismos express, todo tipo de facultades para el presidente, para que el Congreso apruebe de manera especial todos los acuerdos. Se modificaron todas las normas en materia del plebiscito, todo por cuenta de las FARC. Y entonces ahora lo que tenemos que pensar es si la votación o el acuerdo le queda gustando a las FARC. No, este es un acuerdo que tiene que servirles a los colombianos. Y por eso nosotros, con una gran decisión, estamos exponiendo nuestros argumentos para convencer a los colombianos que ese acuerdo no es el camino para una paz estable y duradera. Y aquí estarán los micrófonos, doctor Oscar Iván, para ampliar las críticas, las observaciones que tienen los amigos del no a los acuerdos de La Habana. Ha sido usted muy amable, doctor Oscar Iván, y mucha suerte con la campaña. Bueno, Julio, muchas gracias a ustedes. Me están preguntando